Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada en el día de hoy, como siempre, con esta riqueza y esta fuerza convincente, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Leemos siempre el capítulo del Génesis, estamos en el 46:1-7, después de 28:30. Puedo morir en paz, nos dice después de aquí al final, cuando le ve a su hijo, verdaderamente, Jacob, después de haber hecho ese camino. Entonces ya vimos más, la itaira lleva, oye, Eva, león, lleva. Y sin embargo aquí vuelve a recuperarlo con vida y encima salvando al propio pueblo, a la propia familia. En aquellos días Israel, mira, con el nuevo nombre que le había cambiado ya el ángel, aquel personaje con quien luchó a la noche, se puso en camino con todo lo suyo. Llegó a Beersheba, ofreció sacrificios a Dios, a su padre Isaac. De noche, en una visión, Dios le dijo: Jacob, Jacob, aquí estoy, le dice, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto. Hoy en teología, no temas bajar a Egipto. Y claro, porque si no hay cotan de la famoso usurcapión, ¿verdad?, de Canaán. Apela preocupado yo, ¿verdad?, el problema de la tierra. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en un pueblo numeroso. Aquí está la otra promesa: de tu descendencia tendrás muchos descendientes. Yo bajaré contigo. Estaré contigo en Egipto y yo te haré subir. Entrarás en esta tierra prometida. José te cerrará los ojos y por ahí te vio penderá. Sin embargo, él está vivo. Cerrará tus ojos. Qué alegría para un papá. Tomaron el ganado, las posesiones adquiridas y se dirigieron a Egipto. Jacob con toda su descendencia, sus hijos, nietos, hijas, nietas, todos sus descendientes, lo llevó consigo a Egipto. Israel despachó por delante a Judá la casa de José para que preparara el camino de Goshen, cerca del río Nilo, un lugar fértil, hermoso. Cuando se dirigían a Goshen, José mandó enganchar la carroza y subió hacia Goshen a recibir a su padre Israel. Al llegar a su presencia, se le echó al cuello y lloró abrazado a él. Israel dijo a José: ahora puedo morir, después de haberte visto en persona y vivo. Y por ahí te vio peañan de Yara las yeñan de este día lleva. Cuántas desilusiones, cuántos fracasos en nuestra vida, pero sin embargo el Señor nos vuelve a sacar, ¿verdad?, de esa situación y nos vuelve entonces a concretizar esa esperanza que ahora se está volviendo una realidad. Para este dolor tan profundo que sentía Israel de haber perdido todo, sin embargo ahora vuelve a recuperar todo. Y entonces podemos decir y reconocer: el Señor dirige nuestra historia. Ahora puedo morir después de haberte visto en persona vivo. La bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.